Hola Paco, ¿cómo estás? Hola Ana, todo muy bien, todo excelente, feliz, contento, agradecido. Estamos felices hoy. Muy, Programa muy. número 100. Se llegó. se llegó. Se llegó. Yo no pensé. ¿No? No, Yo tampoco honestamente. quizás. No me di cuenta, pero como muchas cosas en esta vida, ¿no? Poco a poco vas avanzando y cuando menos te das cuenta, ¡tarán! Increíble. Pues sí, les queremos agradecer a todos los escuchas y a nuestros fervientes seguidores porque llegamos al programa número 100. Y es 100 de muchos, ¿eh? O sea, no es que vamos a parar, pero sí les tenemos que agradecer porque creo que el 80% es gracias a aquellos que nos escuchan y el 20% es lo que pusimos aquí de dedicación. Sí, yo creo que si reflexiono sobre esto, Ana, justo lo que dices, o sea, gracias a los escuchas, porque mucho viene de ahí. La verdad no es sencillo grabar un programa cada semana, ¿no? Logísticamente, desde el punto de vista de qué hablamos, qué hacemos, etcétera, pues tiene su chiste. Pero la verdad es que ha sido, y la reflexión es esta, ¿no? No cabe duda que no es cuando llegas, sino todo lo que construyes y lo que haces en el camino y en quién te conviertes. Esto sin duda creo que ha sido una gran fuente de crecimiento, de aprendizaje, de desarrollo. Eh, Sin duda el ánimo de cuando los escuchas, oye, nos dicen algo del programa, esto me sirvió, hay que cambiar esto, esto no me sirvió, todo feedback es bien recibido, pero en general ver que al final del día ayuda, que al final del día apoya, genera conciencia, despertar, reflexión, preguntarse, etcétera, pues ha sido un gran motor, ¿no? Entonces, muy agradecido, muy contento de este punto, que creo que no lo veíamos, pero que sin duda da energía para, no sé, otros 1000 más, ¿no? Vamos a ver. Vamos Así a es. seguir sobre esto, seguimos construyendo, seguimos haciendo cambios, seguimos aprendiendo y pues seguiremos desarrollándolo, ¿no? Pues sí, así es. Felicidades por el programa número Igualmente. 100. Bueno, les recordamos que nos pueden encontrar en @galopartners o en nuestra página de internet www.galopartners.com. Ambos perfiles están siendo modificados por estos días, así que también se vienen cosas interesantes por ese aspecto, por ese lado. Y hoy el mundo está revuelto. El mundo siempre está revuelto, pero creo que ahora quizás más lo que ha estado últimamente. Creo que hay muchas cosas confluyendo, ¿no? Y Muchas. también es una realidad que vivimos en un mundo mucho más conectado, mucho más informado. Las cosas se suceden más rápido, las comunicaciones se dan más rápido y pues todo se mueve y cambia más rápido, ¿no? Así es, creo que la medición, el tema de la comunicación nos revoluciona el día a día y también la medición, porque buena parte de las noticias, de lo que se dice y demás, es porque sube o baja algo, ¿no? En este caso, no sé, el ejemplo de la bolsa, La bolsa. ¿no? El 17%, el 20%, y se mide al instante. Entonces, eso también genera una percepción en los escuchas, el que escucha la noticia, el que escucha, el que ve el post, y eso nos lleva a reaccionar. Y creo que ese es el tema de hoy, ¿no? Sí, un poco. O sea, Un poco. vamos a platicar justo cómo estamos percibiendo, cómo estamos escuchando. Pero sobre todo yo creo, Ana, y aquí es la parte importante, ¿no? Desde dónde lo estoy escuchando y qué es lo que estoy generando con esa información. Creo que es un buen momento, y de hecho lo ato con lo que hacemos al principio del programa, ¿no? De hacer un inventario de qué es lo que creo, cómo lo creo, desde dónde lo vivo, ¿no? Cómo lo estoy absorbiendo. Porque, pues partamos y regresamos, ¿no? Percepción es realidad. Cada quien percibe las cosas de cierta manera y construye una realidad a partir de ahí. Todo muy bien con eso. Pero a título individual, a título personal y hablándole específicamente a cada persona, yo creo que es un buen momento como para hacer un check. ¿Qué es lo que pienso? ¿Qué es lo que creo? ¿Por qué lo creo? ¿Por qué lo pienso? ¿Y me está ayudando o me está perjudicando en cómo estoy percibiendo el entorno, ¿no? Sea lo que sea que hay.
porque justo puedes o podemos percibir un entorno y se habla mucho de una crisis potencial, una recesión, Sí, la situación en Estados Unidos, el tema global, los aranceles, la violencia en México, en fin, todo esto que se escucha. Pero también tiene una contraparte. O sea, también es tema de y entender que a veces cuando estas cosas están sucediendo, cuando estas crisis las enfrentamos, sea en el macro, sea en el aspecto personal, pues son cambios. No es otra cosa más que cambios ocurriendo, no es otra cosa más que estructuras reacomodándose y yo creo que todo cambio siempre es bueno. El tema de nuevo es cómo lo estamos viviendo, ¿no? ¿Es una tragedia o es una oportunidad de aprendizaje? ¿Es algo cataclísmico o es algo que va a generar vida nueva? Eh, pues creo que es por eso importante, ok, yo desde dónde lo estoy viviendo, por qué me da miedo o por qué no me lo da, ¿no? ¿Por qué lo percibo como una tragedia o por qué lo veo como una oportunidad? ¿Por qué me asusta? ¿Realmente está pasando, no está pasando, qué tanto está pasando? Porque también no hay que perder de vista, tendemos a generar ideas y imaginaciones y pensamientos que son muchísimo más terribles que la realidad, ¿no? horrible. Sí. Nos imaginamos cosas que a lo mejor nunca sucedan. Así es. Y mencionaste algo que me resuena mucho, porque hoy en la mañana estaba escuchando algo que dijo, estaba escuchando parte de un libro y decían que el miedo es simplemente carencia de fe, Ujú. ¿sí? Entonces, cuando empiezas a tener miedo es porque tu fe en algo o nunca estuvo o desapareció o demás. Cosa que me lleva a pensar, bueno, ¿cuántas de estas cosas que en donde nos imaginamos lo peor y nos construimos la peor de las realidades es carencia de fe? ¿En qué perdimos la fe o en qué nunca hemos tenido la fe que estamos viendo algo tan negro? Y la vida, el mundo entero está lleno de ciclos y- o sea, es cíclica la vida. El mundo, las guerras, cómo sube un imperio, baja un imperio, sube una nación, baja una nación, es todo cíclico. Entonces, ¿en qué le estamos perdiendo la fe? Que tenemos miedo a esto que pareciera tan desconocido, que si te pones a ver no es tan desconocido. Ese es un gran punto, Ana, porque justo, o sea, tendemos a creer, porque tenemos una visión limitada de lo que Sí. estamos viviendo y además tendemos cada vez más a la inmediatez. Es que esto es único, esto nunca ha pasado, esto es histórica. Nah, nah. Lo que pasa es que tienes que ampliar un poquito la mente de análisis, te vas a dar cuenta de que todo ha sucedido ya antes, ¿no? En distinta magnitud, en distintas maneras, con distintas ropas, con distintos escenarios, pero pues es cíclico, como bien dices, ¿no? Y los ciclos suceden y suceden y suceden. Eh, Dos, el tema que mencionas de la fe es súper importante, ¿no? En lo que sea que tú pongas tu fe y del lugar del que tú quieras que venga, pero al final del día es cierto. Y la otra que yo agregaría es, la ansiedad no es otra cosa más que un vacío que llenamos con todo lo malo. Porque en realidad es lo que es que me da ansiedad pensar en el futuro. Pues el futuro no está lleno, el futuro te lo estás generando en tu cabeza en base a lo que tú le estás colocando ahí. Ahora, si es un espacio vacío, ¿por qué eliges llenarlo de cosas terribles? Es que ve todo lo que está sucediendo, pues es que por muy terrible que me digas que están las cosas, no tienes seguridad hasta que no suceda de que eso va a suceder. ¿Por qué lo llenas y lo alimentas de cosas malas? Es un vacío. Y tendemos a llenarlo de cuanta cosa pueda salir mal, ¿no? Porque además nos es más fácil. Estamos Claro, no mucho sé, más acostumbrados a gravitamos, gravitar hacia allá, ¿no? gravitamos siempre hacia lo malo. Y en el tema esto de los ciclos, si miramos, por ejemplo, el caso de China, ¿no? China en este momento está pasando por un muy buen momento a nivel país, nación, imperio y demás. Y tú siempre me has dicho, ¿no? Los chinos o la cultura china es una cultura de tiempo. Son milenarios, Son milenarios, creo que es una de las culturas que son milenarios. suben, bajan y demás. China en el 2000, creo que fue, empezó con su plan de 25 años, ¿no? En donde querían erradicar en un 95% la pobreza, en donde querían incrementar su manufactura y demás. Cosas que no se hacen de un día para el otro, ¿no? Les costó un cuarto de siglo. Y hoy por hoy la China está en un muy buen momento a nivel nación. Yo ni siquiera lo vería como un país, sino como una cultura milenaria, están en un buen momento. Entonces, esto no es más que hubo un grupo de personas que se propusieron algo en un tiempo determinado, le pusieron muchísima fe, mucha dedicación, trabajaron hacia eso, cambiaron las percepciones de toda una cultura
y hoy en día están en un excelente momento. Hay otros países donde esa misma suerte no se está viendo. Y después estamos nosotros, en donde nos estamos generando nuestra propia realidad, en donde nos podemos ver o muy bien o muy mal. Pero todo depende de con quién estés hablando. Sí, desde dónde lo estés construyendo y de nuevo, por eso yo hacía la invitación, es momento de revisar nuestras creencias. Yo no estoy diciendo que haya correctas o incorrectas, ojo, ni les estoy sugiriendo No, cuáles son las correctas, pero vale la pena hacerle un check, porque justo, ¿no? Desde dónde lo estoy viviendo y qué tan... Partamos y regresamos a algo. Nuestras creencias al final del día vienen de tres formas, ¿no? Son cosas que escuché mientras crecí y se me quedaron ahí, son cosas que vi que alguien más hacía, un patrón de comportamiento en mis papás y demás, o son cosas que yo experimenté. uh-huh. Típicamente la tercera son las menores, vienen más de los Sí. patrones y de lo que escuchamos. Y pudieron haber sido válidas en su momento, pero justo no hay que perder de vista de eso, ¿no? Yo recuerdo y estoy seguro que traía algunas cosas que le escuché a mi abuelo, que pues le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces eran muy válidas en ese momento. Después vino un periodo de relativa paz, por lo menos de este lado del mundo, donde no hemos experimentado algo así. Entonces, algunas situaciones y Relativa. algunos sentimientos, sí, de lo que lo pudieron haber llevado a generar eso, no necesariamente siguen aplicando. Y no por eso no eran válidas o estuvieron malas, simple y sencillamente ya no tienen validez. Y creo que ese es precisamente el tema. ¿Qué de esto que estoy experimentando es válido o no? ¿Qué hacia dónde me lleva? ¿Qué es lo que estoy experimentando y qué es lo que me genera? ¿Me ayuda o no me ayuda? Porque al final del día creo que hay que darse cuenta de que es una creencia. Sí. ¿No? Tú la tienes ahí en tu programa, tú decides conservarla en el programa o cambiarla y modificarla. Sí, Oye, ¿para qué la cambio? ¿Para la que modifique? Pues por algo que te ayude más. así es. Pero yo creo que también la subida y la bajada de los grandes imperios mucho tuvo que ver con específicamente esas creencias. Bueno, no es de suerte, no es un golpe de algo. Hay creencias que se arraigan dentro de las culturas que hacen que una nación suba o baje. Y asimismo las personas, y asimismo las empresas. Cuando una empresa le está yendo bien, no es porque el CEO es un crack. Sí, no lo niego, pero también tiene que haber una organización que está apoyando eso. Y cuando la organización no está alineada con esa mentalidad, con esa creencia, pues puede ser el mejor CEO del mundo que Bueno, es que ahí esa suma de creencias genera cultura, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como individuos, como sociedad y como cultura para que la realidad sea lo que estamos viviendo o nuestra realidad sea la que nosotros queremos vivir? Sí, totalmente. ¿Qué tanto realmente la manejo y qué tanto realmente tomo decisiones? Porque también para eso, si hablamos del tema de trabajo, por ejemplo, cultura empresarial, también para eso somos buenos, ¿no? Es que está terrible, la empresa está muy mal, el trabajo está fatal. Esto, ok, ¿y por qué te quedas? Sí. ¿No? O sea, eh, ¿O qué es lo que lo hace tan eso es malo? lo que hoy, ¿no? O desde dónde lo estás viviendo, o qué es lo que está sucediendo, qué es lo que realmente está. Yo sí creo, y lo he dicho antes, ¿no? Creo que de los peores castigos que puedes tener, o de los peores infiernos, es levantarte todos los días a hacer algo que no te gusta. Sí. Ir a pasar 8, 10, 12 horas en un lugar haciendo algo que no te gusta, definición perfecta de infierno, ¿no? Pero también creo que a veces nos quedamos demasiado tiempo ahí por mil justificaciones y mil razones que nos damos, ¿no? Es que no tengo opciones, que no puedo cambiar. Sí, ¿hasta qué punto? ¿No? Sí, ¿desde dónde? Sí, ¿desde cuáles opciones? Sí, ¿desde el terrible escenario que te estás generando o sí desde la posibilidad y de las cosas? Porque muchas veces el problema es que frente a una situación pensamos todo por qué no la puedo resolver, todo en por qué no la puedo cambiar. Uh-huh. Nunca nos sentamos a pensar, bueno, ¿por qué sí o cómo consigo, ¿no? Tendemos también a pensar, y creo que esto pues, lo hacemos mucho socialmente, hemos sido muy programados para esto, a pensar en exclusión o de manera excluyente. Es que o esto o lo otro. Es que o puedo esto o puedo lo otro. ¿Y qué Uh-huh. pasa si le piensas y piensas cómo puedes hacer el y cómo tengo todo y cómo lo hago y cómo se puede y cómo si sucede? ¿Vas a resolver todo? Probablemente no, pero vas a resolver muchísimo más que si estás pensando en el no, que si estás pensando en todas las razones por las que no puedes ser feliz, si estás pensando en todas las razones por las que no te puedes cambiar de trabajo, si estás pensando en todas las razones por las que nos va a llevar el payaso.
en vez de pensar cuáles pueden ser las oportunidades y cuáles son las cosas que pueden salir bien, ¿no? Pero sabes que me hiciste pensar en algo. Cuando uno llega a una empresa con un plan personal, individual, o sea, y aquí sí es individual, es mi plan, plan de vida, plan de trabajo, plan profesional, tú tienes un por qué estás ahí. En la medida que la empresa ayude a que tú consigas ese plan, tú te quedas. El tema es que perdemos la perspectiva de nuestro plan y estamos a merced del plan de la empresa. Y la empresa no es más que un grupo de personas tomando decisiones por todos los demás. Eso es así. Entonces, cuando perdemos de vista cuál es nuestro plan personal, cuál es nuestro propósito de estar ahí y demás, es cuando empezamos a sufrir porque las decisiones de la empresa no están alineadas con las nuestras. Y perdemos de vista lo que nosotros queremos, lo que nosotros diseñamos o lo que queremos. Entonces empezamos a sufrir porque pues nuestro ego se ve afectado, porque no me dejan crecer, porque no me dan, porque no me quitan, porque... Ojo, y por lo que yo creo, pues, porque creo que no me dejan crecer, porque creo que no me consiguen, porque creo que no se me considera, porque creo que no tengo opción. exactamente. Y la opción siempre la tenemos, como yo siempre he dicho, siempre hay dos salidas y una de emergencia. Siempre vas a encontrar la salida. Lo que pasa es que Si la buscas. si la buscas, exactamente, pero cuando nos ponemos en nuestra posición de víctimas, ya sea porque el gobierno no hace lo que nosotros queremos, la empresa no nos beneficia, no nos da nuestro lugar, nuestras parejas no hacen algo por nosotros, pues Estás cediendo todo tu control, precisamente porque le estás pasando al exterior el control que podrías tener, ¿no? Cuando viene desde adentro. A mí me encanta esto que dices porque sí es cierto. O sea, creo que de los grandes problemas que experimentamos en la vida vienen de la falta de un proyecto personal. total. Garantizado. Porque hago o dejo que la empresa determine lo que va a ser mi proyecto personal, porque dejo que mi pareja determine lo que es el proyecto personal, porque yo tengo un gran proyecto personal y mi pareja no lo tiene, o O viceversa, porque yo viceversa. no lo tengo y mi pareja tiene un gran proyecto personal, y entonces tengo celos, me siento mal porque le dedica más al trabajo, estoy sumamente tóxica porque pues no es que no me pones la atención suficiente, no, lo que pasa es que tú no tienes en qué ocuparte, ¿no? Y normalmente el que extraña es el que menos está ocupado. Ahora, Sí. después en otra ocasión platicaremos, ¿no? Cómo se compensa eso. Pero es una realidad, o sea, si tú no tienes un proyecto personal, el tema es que estás sujeto a que cualquier otro te aviente el suyo y que te deseche también en cualquier momento, ¿no? ¿Qué es lo que tú quieres lograr de esto? ¿Qué es lo que tú quieres conseguir? ¿Qué es lo que funciona para ti? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu proyecto? Independientemente de si la empresa decide seguirte contratando, despedirte, relocalizarte, moverte o demás. Porque si lo dejas, y lo hemos dicho también, cuando tú no tienes un proyecto personal y no tienes un plan personal, el profesional te lo va a tragar vivo, ¿no? Y cualquier otra cosa. Entonces, justo ese es el tema, pero pues viene desde la falta de un planteamiento y de una administración y de un manejo y de una gestión de tu parte, ¿no? Claro. Y entonces ahí es donde, a tu punto, tenemos que cuestionarnos en qué es lo que creemos, cuáles son nuestras creencias, nuestros paradigmas, qué nos sirve, qué no nos sirve. Y si este es el momento como para retomar un plan personal, porque hay que tenerlo. Totalmente. O sea, hay que tenerlo, así ni siquiera trabajes, hay que tener un plan personal. Porque, Sí, o sea, es que si no, el gobierno, TikTok, la China, las aranceles y demás te modifican absolutamente todo. estamos bombardísimos de información y ese es el tema, ¿no? Si te vas a creer todo desde creencias que te están generando estrés, pues buena suerte. Ahora, yo también, y creo que justo dices algo que es bien importante, hay que tener ese proyecto personal y cuando experimentamos cambios de vida, me voy a relocalizar, voy a cambiar de trabajo, voy a cambiar de posición, voy a iniciar una nueva relación, voy a volver a ser padre, en fin, todos estos cambios sumamente trascendentales que tenemos en nuestras vidas. Creo que a veces donde fallamos es decidimos el cambio, pero no necesariamente nos preparamos viendo cómo se ajusta ese plan personal a estos cambios Sí, y sobre todo en quién necesitamos convertirnos para llegar ahí. ¿Cuáles son las creencias que tengo que tener para poder llegar a esa posición, a ese lugar, a esa situación y vivirla de una manera adecuada? Creo que muchas veces nos toma desprevenido la situación de lo que creías como un individuo casado o no, pero individual, a de repente, buenos días, eres papá,
Hay muchas cosas que necesitan modificarse y que necesitan cambiarse a nivel de lo que crees, a nivel desde dónde lo crees, a nivel desde cómo lo vives. La situación de ser empleado en tu país versus estar relocalizado en otro implica cambiar, ajustar muchas cosas. ¿Qué creo de la incomodidad? ¿Qué creo de la burocracia? ¿Qué creo? Todo eso necesita modificarse. La situación del noviazgo versus la del matrimonio, sin duda también tiene grandes cosas que hay que modificar. ¿Y qué es lo que necesitamos pensar de aquí en adelante? ¿Qué necesitamos cambiar? ¿Qué es lo que pensamos de estos 5 o 10 temas críticos? ¿Por qué quieres anticiparlo? Porque es lo que vas a tener que trabajar y es lo que vas a tener que ajustar. Y irlo descubriendo sobre la marcha muchas veces es jodido, ¿no? Versus poder ponerlo en el plan y poderlo poner en el proyecto y decir, ok, esto es lo que va a implicar. Estas son las cosas que tenemos que trabajar. ¿Estamos dispuestos o no? ¿Estoy dispuesto a cambiarlo o no estoy dispuesto a cambiarlo, ¿no? Sí, me hiciste acordar el viernes que salimos, Paco y yo, con una amiga y ella es mucho más joven que yo y estamos hablando de el Botox, ¿no? Dijo, no, claro, ella tiene que 34 años. Dijo, no, yo nunca me he puesto Botox, yo no me voy a poner. Le dije, ay, chiquita, pues espérate a que llegues a mi edad a ver si te vas a poner el Botox o no. Y la verdad es que no pensamos que vamos a estar en esa situación hasta que realmente no nos abrimos a la posibilidad. Y está bueno planear hacia el futuro, pero también hay que vivir cada etapa por lo que es. Y es bien importante ver cada etapa qué es lo que trae. O sea, creo que es un dicho de pueblo, cada día trae su afán, Ujú. bien de pueblo, pero es así. Pero no nos podemos anticipar porque estaríamos dejando de vivir la edad que tenemos o la situación que tenemos. Correcto. Si no tienes una pareja, pues disfruta no tener pareja. Si no tienes hijos, disfruta no tener hijos. Si tienes hijos, disfruta tener hijos. Pero la verdad es que cada etapa nos va trayendo una cosa diferente y hay que vivirlo como tal. Ahora, las creencias que tú tienes antes de ser papá no son las mismas a después de ser papá. Espero que no, porque si no, buena suerte. Sí. No, porque de verdad, muchas veces Sí, es lo que sucede. O sea, es que yo creía que la vida iba a seguir siendo así. Yo creí que esto me iba a cambiar. Yo creí que, pues, ¿cómo no, te explico que no te van a pedir permiso para cambiar? Y dos, tú sí puedes cambiar. O sea, porque también a veces nos quedamos en esa tragedia, ¿no? Experimentando la tragedia porque güey, cambia de creencias. Se vale, se puede, te puedes reprogramar. O sea, de nuevo, muchas veces nuestro sufrimiento viene de lo que creemos y de las expectativas que tenemos sobre lo que creemos. Y ahí nos pasamos la vida, ¿eh? O sí, sea, podemos vivir una tragedia y hay gente que nunca evoluciona desde ese punto y es una tristeza. ¿Por qué fuiste tu vida tan infeliz? ¿Por qué no la viviste como tú debías? ¿Por qué tu matrimonio fue una tragedia? ¿Por qué te llegaste al cáncer para...? Y es cuando te das cuenta de que pues, era un tema de creencias y de expectativas. Y totalmente. las dos cosas están en tus manos, las dos cosas cambian, las dos cosas reprograman, ¿eh? De nuevo, cuestiónate, haz ese ejercicio. Oye, estas cosas que yo creo sobre los 5 o 10 aspectos más importantes que tú consideres en tu vida, sobre la religión, sobre los hijos, sobre el matrimonio, sobre el crecimiento profesional, lo que sea para ti. ¿De dónde viene? ¿Me la escuché, me la vi o me la viví? ¿Y me sirve? ¿Qué me genera, qué no me genera? Y se van a llevar, se los firmo, en las primeras 4 o 5 se van a llevar grandes sorpresas. Así Las es. puedes cambiar, las puedes modificar. ¿Por qué? Porque definitivo, yo sí estoy convencido de esto. De tus creencias y de tus expectativas depende tu calidad de vida. Depende qué tan feliz o qué tan infeliz estás siendo en tu vida y qué tan feliz o qué tan infeliz vas a ser tú y a otros. Sí. Y para mí, cuando mi ego está herido, es momento como de revisar en qué es lo que estoy creyendo. El ego es como el termómetro, 100%. porque cuando te empiezan a pegar mucho en el ego, algo se desacomodó. En algo estás creyendo que quizás es el momento, no de cambiarlo, pero al menos de revisarlo. Cuando menos de analizarlo, porque a lo mejor estás creyendo que estás en un lugar en el que no estás, o a lo mejor estás percibiendo una realidad que no es la tal cual estás percibiendo, o a lo mejor estás teniendo expectativas de algo que no se está cumpliendo. Exacto. Entonces, cuando te empiezan a pegar, porque nadie te pega en el ego, es tú solito, Sí, tú sí. lo magullas. Cuando empieza tu ego a estar afectado, creo que es el momento de revisar dónde estás parado, a dónde te metiste, porque también después nos vamos y nos metemos en situaciones en donde, ¿será que esto sí era lo que yo quería vivir? ¿Sí o no?
¿O será que la temperatura del ambiente se fue incrementando y este ya no es el lugar adecuado para mí? Que se vale también. Es decir, no, yo estaba aquí por unas razones y ya esas razones no están y se llegó el momento de retirarme. Pero para mí el ego es un termómetro bello, 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 bello. Totalmente de Y acuerdo. te da la posibilidad de hacer una introspección, de revisar esas creencias y dónde estás parado. Sí, yo creo que son preguntas bien valiosas, bien útiles para hacer sana. Creo que cambia mucho la perspectiva cuando las haces. Lo reitero, lo he dicho en otras ocasiones, no hay manera de que tú te hagas una pregunta y no la respondas. En tu cabeza, en tu mente y demás, pero cada vez que tú te haces una pregunta le vas a encontrar una respuesta. Ahora, si quieres buenas respuestas, hazte buenas preguntas. Y una en particular que creo, reitero, es muy buena es ¿por qué creo esto? ¿De dónde viene? ¿Qué me está aportando? Y si tú haces ese ejercicio durante 3, 4, 5 días, 7 días, te vas a llevar grandes sorpresas. Te vas a dar cuenta de que mucha de la felicidad o infelicidad que estás experimentando viene desde ahí y que mucha tú lo estás manejando y que mucho tiene que ver con tu ego, ¿no? Que de nuevo atado a qué crees, qué esperas. ¿Por qué lo creo? ¿Por qué lo espero? ¿Realmente viene de una realidad o yo me estoy imaginando cosas? Y la gran mayoría de las veces, porque el 99.9% de nuestra realidad es lo que nosotros imaginamos que es lo que nosotros nos decimos que es lo que nosotros creemos que es. Por eso la importancia de revisar esas creencias, ¿no? Periódicamente. No, no les estoy diciendo todos los días, pero pues hagan el ejercicio, porque la mayoría traemos creencias que fueron aprendidas en nuestra niñez, que fueron aprendidas allá en la prehistoria, que pudieron haber sido válidas en su momento, pero que de nuevo, pues no necesariamente ya lo son. Y van desde las cosas más triviales, no soy bueno para matemáticas, no soy bueno para leer, hasta las cosas más trascendentes, ¿no? Es que yo no sirvo para este trabajo, es que este trabajo es muy difícil, es que esta relación es un infierno. Aguas con lo que te dices, aguas con las creencias que tú mismo te estás generando, aguas con aquellas que estás alimentando, ¿no? Porque de nuevo estamos llenando escenarios vacíos con lo que nosotros decidimos colocar ahí, ¿no? Sí, y esas creencias es nuestra vocecita interna 100%. y nos empezamos a impregnar y a tatuar ciertas cosas que después cuesta mucho quitárselas. ¿Por qué? Porque diariamente nos repetimos y nos repetimos esas creencias hasta el momento que ya nos generamos una realidad. Se queda el código ahí grabado, literalmente es lo que hacemos, como si fuera una computadora. Lo grabamos ahí en el sistema operativo y lo seguimos corriendo y corriendo y corriendo y nunca nos actualizamos. Ujú. Hasta que alguien o algún evento externo llegue y nos actualiza, ¿no? Sea una enfermedad, sea un accidente, sea un problema muy serio, sea, y es cuando entonces volteamos a cuestionar, ah, caray, ¿es un problema de hardware o es un problema de software? Casi siempre va a ser el software, a veces el hardware ya también empieza a fallar, ¿no? Pero, Bueno, pero eso es con la edad, ¿no? ¿o Bueno, no? o no, sí, tienes razón. Mi 8086 funciona mejor que cualquier chip Intel. Nvidia. Pues ha sido un placer. Capítulo número 100, 100. episodio número 100. De nuevo, gracias a nuestros oyentes, escuchas, por acompañarnos. Y pues a ti, por siempre estar aquí cada semana. Gracias a ti, Ana, gracias a nuestros escuchas y pues la invitación. Crean mejores cosas, crean cosas que les sean útiles, crean en cosas que realmente los empoderen y aquello que no, cambien de software. Un abrazo para todos.